Dios, buenos días. Un día más donde podemos estudiar juntos el Evangelio según San Marcos. Hoy día, Dios mediante, vamos a acabar el capítulo 11. Y una de las cosas que tenemos que recordar, que ya hemos empezado a estudiar desde el versículo 1 del capítulo 11, es que Jesús ya entró a Jerusalén. Jesús entra montado en un pollino, el pueblo lo recibe como el Mesías prometido, pero luego este pueblo que recibe a Jesús como el Mesías prometido va a decir a Pilato: crucifícale, crucifícale. Este pueblo que lo está clamando mucho en su entrada triunfal, al final va a clamar para que Jesús muera crucificado, como ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Esto no es algo que agarró por sorpresa a Jesús o que lo va a agarrar por sorpresa, sino es algo que él ya sabía para lo que él había venido. Así que esto es algo que ya estaba profetizado, pero eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de estos capítulos. La clase anterior, una de las cosas que vimos es la entrada de Jesús al templo y la limpieza del templo, porque los religiosos de la época habían convertido al templo de Dios en una cueva de ladrones, cuando debería ser una casa de oración. Y hablamos acerca de eso. También vimos cómo Jesús maldice una higuera que tenía hojas pero que no tenía frutos. La hoja indicaba que esta higuera debería tener frutos. Esto es lo que significaba al ver una higuera con hojas, significaba que el fruto debería estar ahí, pero no lo estaba. Y este era un símbolo de la nación de Israel. Una nación que aparentemente era muy religiosa, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Que con su boca decían: Señor mío, Dios mío, pero su corazón estaba lejos de Él. Sí, no tenían ídolos físicos, no tenían ídolos de piedra, que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan. No tenían nada de eso. Ya habían aprendido la lección, pero habían caído en otro tipo de idolatría. El orgullo, la soberbia, el poder, el dinero se habían vuelto sus ídolos. Así que era un pueblo que clamaba a Dios con su boca, pero que su corazón estaba lejos de Él. Y esto era un símbolo de la higuera. Y Jesús maldice la higuera y le dice que nunca nadie más coma frutos de ti. Y vamos a ver hoy día que los discípulos se van a encontrar con la higuera, y la higuera va a estar seca luego de que Jesús le había echado una maldición. Vamos a leer el pasaje, vamos a entrar al capítulo 11 y vamos a leer los versículos 20 en adelante. Miren lo que Marcos nos sigue narrando. Ya pasamos el Domingo de Ramos, ya pasamos varios días de la última semana de Jesús, y en el versículo 20 nos dice lo siguiente: a la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo: Mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les dijo: Tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: Quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por lo tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Hacemos una pausa. Acá, los discípulos están pasando por la higuera que Jesús maldijo en los versículos anteriores, y una de las cosas que Pedro se da cuenta es que la higuera ha sido secada, se ha secado por la maldición de Jesús. Y le dice a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús les va a dar una frase o una enseñanza que tiene que ver con la fe y con la oración. Y acá vienen cosas importantes para meditar. Primero, Jesús dice: tengan fe en Dios. Una de las cosas que ya he hablado en clases anteriores es que nosotros tenemos que definir correctamente lo que significa fe. La palabra fe significa confianza, pero la fe en sí misma no es nada, no tiene poder en sí misma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe, confianza para distintos tipos de cosas. En mi país, por ejemplo, es muy común escuchar a la gente decir: no, ten fe. Cualquier problema que estás pasando, no, ten fe. ¿Pero ten fe en qué? O sea, la fe en sí misma es confianza, pero la confianza tiene que estar puesta en algo. Un ejemplo que siempre repito es el ejemplo de la silla. Cuando uno se sienta en una silla, generalmente no está apretando la silla, tocándola a ver si se va a romper para uno sentarse. Uno se sienta con fe, confiadamente en que la silla te va a sostener y que no se va a romper ni bien te sientas. Entonces, ahí te estamos teniendo fe en la silla. Pero la fe de la cual o a la cual se refiere la Escritura es la fe puesta en Dios. Por eso Jesús dice: tengan fe en Dios.
Nuestra fe tiene que estar puesta, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Si no, es una fe distinta a lo que la Escritura nos muestra. Si nosotros debemos tener fe, es fe puesta en Dios, en sus promesas, en su persona, en su carácter, en Él. Esa es la fe correcta, esa es la fe a la cual se refiere la Escritura. Por eso cuando Pedro ve que la higuera ha sido secada por la maldición de Jesús, ¿qué es lo que dice Jesús? Tengan fe en Dios. Y Jesús les da una frase que a veces se ha malinterpretado. Por eso la tenemos que volver a leer para poder explicarla bien. Si se dan cuenta en el versículo 22, Jesús dice tengan fe en Dios. Pero miren lo que sigue diciendo Jesús. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Esto muchas veces se ha malinterpretado. ¿Por qué? Porque a veces se cree que esta frase está indicando que si nosotros tuviéramos mucha fe, nosotros podríamos realmente mover un monte. Tenemos un cerro, un monte, una montaña por donde vivimos y con nuestra fe la podemos teletransportar de un lado a otro. Y ese es el poder de la fe. Primero, que la fe en sí misma no tiene poder, ya lo dejé claro. Es la fe puesta en Dios. Ahora, segundo, esta frase de que la montaña se puede mover y se va a quitar a un lado, era una forma común de expresar algún problema, alguna situación difícil en los tiempos de Jesús. Era como un dicho. Esta montaña grande era o simbolizaba un problema. Por lo tanto, cuando Jesús está utilizando esta figura, está hablando algo que los discípulos entienden claramente. La mejor forma o la única forma de poder resolver un problema es si nosotros tenemos fe en Dios. Si nosotros tenemos fe en Dios y realmente creemos que el Señor nos va a ayudar a eliminar, a mover ese monte a otro lado, va a suceder. Eso es lo que Jesús está diciendo. En otras palabras, cualquier problema que estás pasando tú hoy, pon tu fe en Dios. Confía en Él. Él te va a ayudar en medio del problema. Él puede quitar tu problema de en medio o puede ayudarte mientras tú atraviesas por ese problema. Por eso, el salmista, David, va a decir, aunque ande o cuando ande en valle de sombra de muerte, tú vas a estar a mi lado. El cristiano va a pasar por montañas, va a pasar por dificultades, va a pasar por problemas. Pero tengamos fe en Dios. Él nos va a ayudar a cruzar ese problema o Él va a remover la montaña de nuestro camino. Por lo tanto, cuando Jesús dice eso, no está diciendo que nosotros tenemos el poder por nuestra fe poderosa de mover una montaña, sino que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios y que cualquier situación, cualquier problema, cualquier montaña que se pueda atravesar en el camino, si nosotros tenemos nuestra fe bien puesta en Dios y creemos que Él nos va a ayudar, esa montaña o la va a mover o vamos a pasar en medio de ella con el Señor de la mano. Esa es la idea, esa es la figura que Jesús está mostrando aquí. Acá tendríamos que meditar un poquito y decir lo siguiente, o preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo yo resuelvo, cómo yo experimento, cómo yo respondo ante esa montaña, ante ese problema? ¿Me altero, me desespero, entro en pánico, me amargo o realmente pongo mi fe en Dios, sabiendo que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien? Esto es importante meditarlo, porque tenemos que examinarnos. ¿Cómo yo expreso, cómo yo respondo ante los problemas? ¿Me tiro a la banda o no me deprimo? ¿O realmente pongo mi confianza en Dios? Yo les soy sincero, hay momentos en los cuales yo realmente pongo mi fe en Dios y el Señor que mueva la montaña, adelante. Yo estoy tranquilo como si no existiera monte. O sea, yo al monte le digo, muévete a un lado y se mueve a un lado, en ese sentido. O sea, me enfoco en el Señor. Pero hay momentos en los cuales, y eso lo he pasado hace poco nada más, en los cuales me he derrumbado y en los cuales no he puesto mi confianza en Dios. Por lo tanto, tengo que examinarme y ser sincero y decir, sí hay momentos en los cuales yo he puesto mi confianza en Dios, a pesar de las montañas inmensas que pueden estar adelante mío, pero hay momentos en los que he flaqueado, hay momentos en los que he fallado. Tengo que mejorar en eso, tengo que pedirle ayuda a Dios. Señor, ayúdame ayúdame a aferrarme a ti en toda situación, en todo momento. Y algo hermoso que quizás puedo agregar a esto es que cuando nosotros vivimos en una comunidad, en una familia de fe, tenemos hermanos en la fe, ellos también nos ayudan en nuestros momentos cabizbajos.
¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi esposa ha sido alguien que en momentos en los que yo no he confiado en Dios, me he derrumbado, por así decirlo, ella me ha ayudado a recordar las promesas de Dios. Me ha dicho, Horacio, ¿cuáles son las promesas que a ti te encantan? Repítela. Y yo le he tenido que repetir un poco a regañadientes, la verdad, y con dolor, porque en ese momento no estaba poniendo mi confianza en Dios. Pero también la ayuda de otros para levantarnos en medio de esas montañas es importante. Pero Jesús acá está diciendo, muchachos, así como han visto que la higuera ha sido secada, ustedes tienen que poner su fe en Dios. Ustedes tienen que confiar. Ustedes tienen que confiar que en cualquier problema, en cualquier situación, el Señor tiene el poder de cambiar la situación y de mover esa montaña de un lado a otro. Pero ahora Jesús también va a explicar mucho la importancia de todo lo que está hablando con respecto a la oración. Y vamos a remarcar lo que él dice a continuación. Dice en el versículo 24, por lo tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Vuelvo a repetir este versículo. Por lo tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Si se dan cuenta, Jesús está poniendo un énfasis muy fuerte en la oración. O sea, para recibir tenemos que pedir. Solo que tenemos que interpretar, leer este pasaje a la luz de toda la Escritura. ¿Qué sucede? Que hay personas que dicen, no, si yo deseo un auto, miren lo que Jesús está diciendo acá, voy a volverlo a poner en pantalla. Miren el versículo 24. Jesús en buena cuenta me está diciendo, si yo deseo un auto, lo tengo que pedir en oración y si creo que lo voy a recibir, Él me lo va a conceder. Si yo quiero ser millonario, todo lo que pido en oración, si yo creo que voy a recibir eso de ser millonario, el Señor me lo va a conceder. Esa idea es una idea equivocada, es una idea que muchos grupos cristianos proclaman, predican, pero es un texto sacado de contexto y de un contexto amplio a la luz de todo el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? Nosotros encontramos en la Escritura que el Señor responde las oraciones, pero responde según su voluntad. O sea, yo no voy a decirle, Señor, ¿sabes qué? Tú me has prometido de que si yo pido y realmente creo que lo voy a recibir, tú me lo vas a dar. Así que voy a pedirte una mansión. Señor, quiero una mansión. Yo sé que el Señor me la va a dar. Y el Señor me lo tiene que conceder porque mira lo que dijo acá. Pero estamos sacando este versículo fuera de todo el contexto de las enseñanzas de Jesús. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la Escritura? Primero encontramos que la oración marca una diferencia. Nosotros no recibimos porque no pedimos. Y les quiero compartir algo que vemos en el libro de Santiago. Miren lo que dice Santiago 4. Todo este pasaje es una parte del capítulo 4 de Santiago. Vamos a leerlo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Y si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Noten esto. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Acá estamos viendo un principio importante. La oración marca una diferencia. No recibimos porque no pedimos. Pero a veces pedimos y no recibimos. Y adivinen por qué no recibimos, porque pedimos para nuestros propios placeres. Así que acá se derrumba toda esa enseñanza falsa de proclámalo y reclámalo. Proclámalo y recíbelo. Que hay un grupo religioso pseudocristiano que tiene ese énfasis. Ese énfasis es contrario a la Escritura. Jesús, por medio de Santiago, nos está dejando claro acá, primero, para recibir tienes que pedir, pero para recibir también tienes que pedir correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, les está hablando en ese contexto. Si ustedes realmente creen que yo tengo la capacidad de contestarles, yo les voy a contestar, pero puede ser sí o puede ser no. Y si no te estoy contestando, espera, sigue, intenta, dale, sigue orando. Tiene que perseverar en oración. O sea, eso también vemos a la luz de la Escritura. Por lo tanto, tenemos que pedir. Una frase que a mí me revolucionó mucho, que es muy bíblica, es la siguiente. La oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas. Vuelvo a repetir esta frase. La oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas.
Por lo tanto, nuestra oración marca una diferencia. Pero tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el Señor no nos va a contestar una oración que está enfocada en nuestros propios placeres. No nos va a dar. Por eso no recibimos. Porque pedimos y pedimos mal. Pero cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, la cosa cambia completamente. ¿Dónde vemos esa enseñanza? En otro pasaje fuera de Santiago, en Primera de Juan capítulo 5, que también se los quiero compartir. Miren lo que dice el versículo 13. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Miren el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Miren esto, si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, una enseñanza balanceada de la palabra de Dios no va a sacar un texto fuera de contexto como algunas personas lo hacen lamentablemente, sino que vamos a ver todo el consejo de Dios y vamos a ver que lo que Jesús está diciendo, de que si nosotros creemos que lo que pedimos lo vamos a recibir, eso es en el contexto de que pedimos de acuerdo a su voluntad. Meditación para hoy, para nosotros. Primero, ¿estamos pidiéndole al Señor o no? A veces nosotros queremos que Dios supuestamente conteste nuestras oraciones, pero ni siquiera le pedimos. O si pedimos, le pedimos como una vez y nada más. Sí, Señor, dirígeme. Dirígeme con respecto a ese trabajo. Lo dejas ahí. Al día siguiente ya dejaste de orar por eso, ya no vuelves a orar por eso. Es que Dios no me respondió. ¿Por qué no perseveraste? O hay cosas que tú deseas, pero no le pides al Señor. Y tú dices, no recibes porque no pides. Y a veces nosotros pedimos equivocadamente, solamente para nuestros placeres. Por eso yo creo que es importante también cuando oramos, decirle al Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque mi oración puede estar condicionada por mi egoísmo. Así que yo tengo que ser consciente de eso. Y eso es algo que aprendemos muy bien cuando vemos a Jesús orando en el Getsemaní. Y eso lo vamos a ver en Marcos más adelante. Así que no me adelanto con esa historia. Pero, lección para nosotros. ¿Estamos pidiendo? ¿Estamos realmente pasando tiempo a los pies de Jesús, perseverando en oración, pidiéndole de acuerdo a su voluntad? Y para pedir de acuerdo a su voluntad tenemos que conocer su voluntad. ¿Cómo conocemos su voluntad? Leyendo la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús está marcando aquí. Bueno, continuemos con la lectura de Marcos. Jesús sigue hablando en el contexto de la oración y miren lo que les dice en el versículo 25. Siguen en el discurso hablando con ellos. Dice, y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Vuelvo a repetir este versículo 25 y 26. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Acá Jesús está como que haciendo un enlace entre la oración y el perdón. Lección número 1 de lo que aprendemos acá con Jesús. La falta de perdón estorba nuestras oraciones. Repito, la falta de perdón estorba nuestras oraciones. Hay varias cosas en la Escritura que nos van a enseñar que hay cosas que estorban nuestra oración. Que tú puedes estar orando y tú dices, pero ¿por qué no me responde el Señor? ¿Por qué no me guía? Porque hay falta de perdón en tu corazón. Y obviamente el Señor te lo va a hacer ver. No crean ustedes que es como que, uy, quizás tengo una falta de perdón escondida por ahí que no recuerdo. Por eso es que Dios no me responde la oración. Ay, no sé, Señor, por si acaso te pido perdón por alguien que no he perdonado o algo así, ¿no? No, el Señor te va a hacer darte cuenta, oye, Horacio, me estás pidiendo, pero hay esta condición acá que estás fallando. Pide perdón, perdona. Entonces Jesús está atando la oración con el perdón. Por lo tanto, si nosotros tenemos alguna rencilla, alguna falta de perdón con alguien, deberíamos perdonarlo. Deberíamos perdonar. ¿Y el ejemplo perfecto de perdón quién es? Jesús mismo. Jesús va a usar una parábola en Mateo, que no la va a usar en Marcos, por eso la cuento, donde se nos muestra a un hombre que tenía una deuda
baja, vamos a ponerlo en mi moneda peruana, en la moneda peruana, que son 10 soles. Le debe 10 soles no es nada, pero esta persona que le debe 10 soles, le cobra. Y el que le debe 10 soles dice, uy, no tengo, la verdad, discúlpame, ayúdame, voy a juntar un poco y te los voy a pagar. Y la persona queda muy molesta. Pero antes de esa escena, ya lo estaba contando al revés, esta persona que a alguien le debe 10 soles, había tenido una deuda de 1.000.000 de soles. Y el que le debía 1.000.000 de soles se acerca al que le debe y le dice, no te puedo pagar. Y el que tiene esta deuda está triste delante de él, y el que tiene que cobrar le dice, te la perdono toditita, te perdono el 1.000.000 de soles. La deuda queda borrada. Así que este hombre sale feliz, contento, y dice, wow, me han perdonado 1.000.000 de soles. Se encuentra con el que le debe 10. El que le debe 10 le dice, perdóname, déjame un tiempo para juntar. Y él dice, no te voy a perdonar nada. Y lo mete preso. Cuando el hombre que había perdonado esa deuda de 1.000.000 de soles se entera de esto, le dice, mira, yo te perdoné tanto y tú no has podido perdonar tan poco, y lo termina enviando a las tinieblas. No he contado la historia muy bien, discúlpeme por eso, pero espero que se haya podido entender el núcleo. Y el núcleo es el siguiente, que cuando nosotros aceptamos y recibimos el perdón de Dios, que nos está perdonando una deuda eterna, lo que nosotros le podríamos perdonar a nuestro prójimo no es nada comparado a eso. Por lo tanto, un discípulo tiene que perdonar. Por eso Jesús en el versículo 26 dice, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. La idea es la siguiente, si tú eres alguien que no perdonas, es porque el Padre no te ha perdonado a ti. Si tú eres una persona perdonada por Dios, adivina qué vas a hacer, vas a perdonar. Porque has recibido tan grande perdón de parte de Dios, que ahora, a la luz de este perdón tan pequeño que tienes que dar tú, lo haces fácil. Porque alguien te perdonó a ti de una manera más excelsa, una manera más grande. Por lo tanto, un discípulo perdona. Y si tú no estás perdonando, hay dos posibilidades. O una, que realmente no seas cristiano, o realmente que estás dejando que raíces de amarguras crezcan en tu corazón. Y tú tienes que perdonar, porque la falta de perdón en tu vida estorba tus oraciones. Sí, tú puedes ser un cristiano y tener falta de perdón. Tienes que perdonar, porque eso puede estorbar tus oraciones y no estás reflejando a Jesús. Él te ha perdonado una deuda tan grande a ti y tú no puedes perdonar algo tan pequeño. No tiene sentido. Así que Jesús está dando la oración, la fe y el perdón en toda una sola lección para nosotros esta mañana. Así que espero que lo que hayamos podido leer, obviamente no podemos acabar el capítulo 11 como supuestamente tenía planeado, pero si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda al respecto, déjenmela en la sección que ahorita los voy a leer para conversar con ustedes. Espero que haya servido de edificación esta enseñanza, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.